Bueno, buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta es una charla más. En el día de hoy, bueno, tenemos la suerte de tener una invitada es- especial. Es una persona con una experiencia muy amplia, muy buena, Fátima. Es una persona con una experiencia muy amplia en todo el tema de la publicación. Y bueno, amablemente ha accedido a impartir, pues, una especie, bueno, no una charla, sino a compartir con nosotros en primer lugar, bueno, pues las peculiaridades de su libro, que bueno, que he estado conversando con ustedes a lo largo de estos días, explicándoles lo interesante que es el libro, todos los contenidos que tiene. Y a mí me pareció realmente que la figura de Mariana podía aportarnos, bueno, porque lo que estamos aquí realmente somos escritores indie, estamos interesados en autopublicar y Mariana es una señora que tiene una experiencia de alrededor de 20 años, tiene una formación muy sólida, ha trabajado en varios continentes y además está muy activa, con lo cual ella sabe muy bien qué es lo que hace falta para publicar con calidad. Precisamente ese es el tema de su libro y bueno, simplemente espero que disfruten con la presencia de ella aquí y nada, que pregunten, que ella está realmente, bueno, es una persona eh, muy sencilla, muy amable. Yo creo que puede fluir perfectamente y yo creo que la charla puede ser espectacular, estupenda para todos. Así que nada, sin más, le doy el mando a Mariana y bueno, Mariana, pues Hola, buenas noches, Ray. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme a participar. Si quieren, puedo poner, para que no me vean tan estática, puedo poner la cámara, así me ven por lo menos interactuar un poco mejor y ven que tengo movimiento en el cuerpo. Eh, ¿Te parece que lo haga, Ray? sí, sí, por supuesto. A ver, ahora que yo tengo que acertar en dónde debe ir esto. Eso es, ya te estamos Sí. viendo ya. Sí, ahí está. Es que tengo varias ventanitas aquí abiertas, el chat, los participantes, entonces estoy viendo por dónde podía ir. Aquí está. Bueno, esta soy yo. Hola, buenas noches a todos. Buenas Estoy Hola. noches. transmitiendo desde Barcelona, como dicen los periodistas, que es donde vivo. Y bueno, quiero agradecerles que estén aquí para oírme, pero bueno, sobre todo creo que va a ser más interesante que yo les comente un poquito algo y sobre todo que luego ustedes me hagan preguntas, porque creo que es mucho más importante que las dudas que tienen, lo que han hablado con Ray y demás, que las puedas contestar yo antes que hacer un monólogo de cosas una detrás de la otra. Hay una cosa que decía Ray, bueno, que vosotros sois autores indie, pues yo también he autopublicado. De hecho, mi libro es una autopublicación bajo un sello editorial mío propio, con lo cual es un poco como haber publicado con una editorial, pero en realidad los mecanismos de publicación son los de un autor indie, porque yo, por ejemplo, por más sello editorial que sea, no puedo llegar a librerías físicas eh, a pie de calle. Esa es una realidad y esta es una de las cosas que luego podemos hablar, que es la gran complicación para los autores independientes. Básicamente yo he trabajado en el sector editorial, sobre todo en el sector editorial de no ficción, con publicaciones de la comunidad judaica, haciendo periódicos, revistas, de arte también, eh, varias publicaciones científico-técnicas, en una editorial de divulgación científica y luego en un banco haciendo las publicaciones sobre todo sobre economía y demás. Así que mi experiencia va sobre todo en no ficción y en los últimos años he sumado un poco de ficción gracias a los autores indies. Y como comencé a trabajar en el sector editorial, así un poco de carambola, eh, como asistente de una editora, me tocaba hacer de todo. Esto es, la editora me decía, averigua cómo se hace tal cosa. Y yo ahí averiguando sin tener ni pajolera idea de por dónde empezar ni nada, pero bueno, coincidía también con la época en donde empezábamos con los ordenadores, que eran unos trastos que parecían unas lavadoras,
las pantallas, unas cosas enormes, y entonces comenzaban los primeros programas de autoedición, lo que era al principio, bueno, lo que ahora es InDesign, antes era PageMaker, las primeras versiones de Photoshop, y entonces, bueno, fui investigando por un lado, por el otro. Cuando una está como asistente de una editora, al final aprendes de todo, aprendes de derechos, aprendes a corregir, a revisar maquetas, a ir a la imprenta, a negociar presupuestos, a hacer publicidad, a saber cómo vender más los libros o las publicaciones que tienes, y entonces así es como al final fui pasando prácticamente por todos los departamentos en mayor o en menor medida de una editorial. A mí la parte que más me gusta es la parte de la forma, lo que es la parte de la maquetación y del diseño, pero considero que son fundamentales todas. De hecho, mi libro en el cuento hay dos grandes pilares para publicar cualquier libro. Aquí no importa si es ficción o no ficción, si es una novela, si es un manual de jardinería, si es un libro sobre cómo hacer flores de papel, no importa, cualquier tipo de publicación, sea la que sea, siempre tiene dos partes que son fundamentales. Una que es el contenido y la otra que es la forma que se le da a ese contenido. Y las dos creo que deben ser de buena calidad y deben estar bien desarrolladas para que se puedan vender. Y luego viene el tema del marketing, que también es fundamental. Sin estas tres patas, si alguna de estas tres patas falla, yo creo que en algún momento la publicación cae por peso propio. Tú puedes escribir un texto maravilloso, pero si la cubierta es horrible y está mal maquetado y no se entiende lo que se dice, pocos ejemplares se van a vender. Y si además no se comunica bien, pues también hay un problema. Si lo que se dice es maravilloso, si lo que se dice es malo y está muy bien presentado y se hace un gran marketing, más temprano que tarde la gente dirá, esto está muy bonito presentado, pero el libro no dice nada. O lo dice, pero lo dice todo mal, no se entiende. Por eso es tan importante que tanto el contenido como la forma y el marketing vayan siempre de la mano. En mi libro no abordo el tema de marketing, sino que lo que hago es solo hablar del proceso editorial tradicional en una editorial, que al final son los mismos pasos por los que debe pasar un libro, independientemente que lo publique el autor, una editorial o una institución, una fundación, un banco, etcétera. Respecto al contenido, la primera proceso importante es la edición, es decir, dar forma al libro, porque hay veces que los escritores tienen las ideas en las cabezas, pero hay que organizar ese contenido, hay que darle una forma y hay que decidir qué se incluye, qué no se incluye, cómo se hace, etcétera. Y para todo eso está el editor. Luego vienen los correctores. El corrector de estilo es el gran soporte del editor. Muchas veces incluso puede ser la misma persona. El tema es que la figura del editor en español llamamos editor a muchas personas que hacen distintas tareas, incluso a veces tareas muy diferentes, entonces se puede confundir. Pero yo me refiero al editor que trabaja el texto, a lo que se conoce dentro del sector como el editor de mesa, e incluso como corrector de estilo. Y luego también está la corrección ortotipográfica, que no solo vela por la ortografía, sino también por cuestiones tipográficas, y esta corrección se hace una vez que ya está hecha la maquetación para el libro en papel o para el libro en digital. Esto con respecto al contenido. Luego, respecto a la forma, los dos procesos son el diseño y la maquetación. En una novela, por ejemplo, el diseño y la maquetación van unidos porque el diseño es medianamente sencillo. Es decir, sabemos que las retículas son de una columna, que solo hay texto, no hay imágenes, no hay pie de fotos, no hay cuadros, no hay tablas, no hay gráficos, etcétera, etcétera. En un libro de no ficción sí que puede haberlo. Y entonces hay que diseñar todo eso, hay que pensar cuál es la mejor forma de comunicar el contenido. El diseño no es que algo quede bonito. Eso puede ser un porcentaje, pero sobre todo el diseño lo que tiene que ser es el vehículo para comunicar de manera eficaz lo que dice el contenido. Y luego la maquetación es poner en práctica
lo que se establece en el diseño y es volcar todos los contenidos dentro de lo que se ha diseñado. Cuando se hacen, por ejemplo, enciclopedias, los departamentos están totalmente separados. Hay un departamento de diseño y un departamento de maquetación. Cuanto más complejo es el libro, por lo general, estas dos tareas están divididas. Y cuanto más sencillo es, en el sentido de que no hay tantos elementos con los cuales trabajar, normalmente son departamentos o tareas que van unidas. Incluso el diseñador de la maqueta interior de un libro seguramente sea el maquetador también, si hablamos de una norma. Y luego, como tercera pata, que les decía, que aunque no está incluido en mi libro, es fundamental, y creo que es lo que más a largo plazo hay que hacer, es el tema del marketing. Luego, cuando a veces me dicen que el tema de les resulta, por ejemplo, caro, también podemos hablar de estos temas, creo que también es importante, el diseño de una cubierta, la maquetación, las correcciones, es que son caras. Bueno, claro, primero, como todo, se debe comprar caro con respecto a qué. Por otro lado, los profesionales, claro, por su trabajo deben cobrar, y entonces no es lo mismo una corrección perdón, ortotipográfica, que requiere de unos conocimientos, de menos conocimientos que una corrección de estilo, o que un editor requiere de más conocimientos que una corrección de ortotipografía o de estilo. Por tanto, también varía según las tareas y lo que se solicite. Pero los servicios editoriales, que estos son los servicios editoriales tradicionales de corrección, edición, diseño, maquetación, es algo que empieza y que termina. Es decir, yo siempre digo, va desde el Word hasta los ejemplares impresos o la publicación en línea. Es un periodo de tiempo que depende de la complejidad de la publicación y de los tiempos que se estipulen. Puede llevar 2 meses o 2 años. Todo depende. Pero empieza y termina. Ahora bien, las acciones de marketing son para siempre. Mientras quieras vender libros, hay que seguir haciendo acciones de marketing constantemente. No vale hacer 2 meses de acciones de promoción y ya está. Porque a la semana que dejas de hacerlo o a los 2 días que dejas de hacerlo, tus libros dejan de venderse. Eso es automático. Yo lo tengo probado con mi libro. He probado todas las semanas un tweet y 2 publicaciones en Facebook, y el libro se comporta de una, o sea, las ventas se comportan de una manera X. La semana pasada hice 2 tweets al día. He duplicado las ventas. No creo que sea coincidencia. No creo que sea coincidencia, porque las semanas que no he publicado ni un solo tweet, porque lo he hecho adrede, no he hablado de mi libro para nada, esa semana no he vendido ni siquiera un solo ejemplar. Entonces, creo que eso influye, y estoy solo teniendo en cuenta Facebook, y es algo que incluso hasta podría tomarlo como una casualidad. Debería probar de nuevo a ver si funciona en otro momento. A veces también son las semanas, los meses y demás, pero esto lo probé antes, en la primera parte del año, y daba la casualidad que era así. Incluso en algún momento contraté para que hagan promoción de mi libro en Twitter, y tampoco vendía. Y empecé otra vez a vender cuando yo hacía promoción, no cuando los demás hacían eso, que dan cuenta que lo siguen 15.000 personas o no sé qué cuántas cantidad de personas, pero esas que dice 15K o 12K, no sé, un montón de personas. A mí ni siquiera llego a los 10.000. Entonces, el tema de la promoción sí que es algo a muy largo plazo. Y que también es tan importante de ejecutar también, como trabajar el contenido y cómo trabajar la forma. ¿De qué sirve todo esto a los autores independientes? Que primero, los ponen en el mismo nivel que su libro, en el mismo nivel que el de cualquier editorial. Es decir, nadie podrá decir que vuestro libro es de menor calidad que una editorial, en absoluto. Porque al pasar por estos procesos está pasando por los mismos que los de una editorial. Siempre y cuando, claro, estén bien hechos y tengan la calidad que deben tener, por supuesto. Si alguien dice, corrijo tu libro por 50 euros, desde ya les aseguro que calidad no va a tener, así de simple. Eso es una de las cosas. La otra, porque creo que para cualquier autor es súper importante sentirse orgulloso de su libro.
Y nada mejor decir que he publicado un libro y sentirte orgulloso de él. Que no te dé vergüenza porque tiene una cubierta fea o porque está lleno de ratas, etcétera, etcétera. Creo que es importante para el autor también presentar un producto de calidad, porque por otro lado, cuando la gente recuerda un libro, no lo recuerda por la editorial, o sea, ni por cualquier otra cosa, lo recuerda básicamente por el nombre del autor. E incluso a veces dicen, no me acuerdo el nombre del libro, pero era del autor tal. Uno de la cubierta amarilla de Mariana Guara, aunque no se acuerden el nombre, pero entonces el libro está totalmente asociado con la marca de autor, con tu nombre. Y entonces el autor debe ser responsable de la calidad de su libro, siempre. Incluso, o por supuesto, cuando contrata los servicios debe saber un poco a quién se los está contratando, si están bien hechos y demás, porque el nombre que se está jugando es el suyo. Por eso para mí es muy importante el tema de la calidad en todos los procesos editoriales. Y antes de seguir dando un poco más la lata con esto, creo que es importante que hagan las preguntas que quieran. Si las quieren hacer a través del micro o si las quieren escribir a través del chat, las puedo ir respondiendo. Ya me dirá Ray cómo prefieren que se haga. Hola. Yo creo que ya ellos pueden hacer, ya pueden consultar, yo creo que ellos pueden activar el micro en el caso de los que los tengan desactivados. Fátima, que participa mucho, Daniel también. Mariana ha dicho algo muy interesante y se ha referido a la difusión, a la promoción, utilizando a los autores o a los especialistas en marketing que tienen muchos seguidores, que tienen 15.000, 20.000 seguidores. Y ella comentaba que, bueno, que en su caso, al parecer, no le ha funcionado mucho. Y yo lo he probado hace poco, casualmente, y bueno, en mi caso tampoco no ha sido una opción muy interesante, la verdad. Yo he estado intentando cuantificar las ventas y sinceramente no, a mí, al menos a mí en lo personal, de la manera como ellos lo hacen, no me ha funcionado. Me ha funcionado bastante mejor cuando hago publicidad en Facebook o cuando comparto pues, fragmentos de mi texto en mi página de Facebook, en Twitter, etcétera. Así Cuando haces promoción tú mismo de tu libro. sí. Sí, esto es algo que todos los autores, escritores y personas que quieren vender un libro debemos asumir. No hay nadie mejor para hacer la promoción que uno mismo, a menos que tengas el dinero y quieras contratar una mega empresa para hacer una mega campaña de marketing y ni así hay seguridad de que se pueda recuperar la inversión. No hay nada mejor que hacer con un trabajito de hormiga uno mismo, que es el autor de su libro, primero porque es quien mejor conoce el libro. Esto es así. Quien mejor conoce la obra que ha escrito es el autor. Entonces siempre tendrá una respuesta para cuando alguien le pregunte algo. Incluso se puede inventar cosas, o sea, inventar, digo, publicaciones relacionadas a lo mejor con el momento en que escribió una cosa, la otra, cosa que no va a poder hacer ninguna empresa ni nadie. Hay gente que le funciona estar también todo el día bombardeando con, con tweets de su libro. Yo tengo un público en el cual yo no quiero cansarlo. O sea, el público que me sigue ya sabe que he publicado un libro y ya debe estar cansado de escucharme. Entonces, también intento que en las semanas publicar los tweets en distintos momentos del día. Por ejemplo, esta semana a las 8 de la mañana y al mediodía. La semana que viene hago a media mañana y a media tarde. Y la semana siguiente a media tarde y a la noche. Incluso a veces pongo algunos a las 11 y pico de la noche y demás por los horarios de Latinoamérica o a las 12, 1 de la madrugada. Programo, pero a mí también me funciona más hacer yo misma la publicidad, digamos, de los libros, que las veces que he contratado a alguien así para probar 1 o 2 meses, no me ha funcionado. En mi caso, no. Ok, estupendo. Bueno, chicos, la tenemos aquí a nuestra disposición a una especialista, así que Eva, Miren, Daniel, Fátima, todas las dudas que tengan, por favor, disponible. Hablando de correctores,
¿Nos podrías dar alguna pista de cómo detectar a uno bueno? Sí, mira, hola Fátima. Bueno, claro, yo tengo una correctora que es amiga y es editora de cabecera, que es la que me indica qué bueno, qué malo, ¿no? Porque ella incluso hasta a veces les hace pruebas. Hay una cosa que ayuda a darte cuenta cuando un corrector es bueno, que es un poco por el tema de las tarifas. Aunque no lo parezca, o sea, si alguien te dice que va a corregir tu libro, y estos, o sea, estos ejemplos los pongo porque los he visto en Twitter o en Facebook, corregimos tu libro por 50 euros o por $100 te hacen la maquetación, la corrección, el diseño de cubierta, etcétera, etcétera. Hay algo muy simple. Eh, Todo eso es extremadamente económico, por lo tanto hay o no saben hacerlo o lo harán mal o bien no lo harán directamente. Un corrector puede cobrar desde los 0,80, 0,90 cada 100 matrices para arriba, que suele ser las tarifas. Si tenemos en cuenta, estoy pensando, unos 250.000 caracteres con espacios, que creo que están 250, serán unas 40, 45.000 palabras aproximadamente. Eso, una corrección de estilo, está alrededor de los 500 euros. Menos de eso, no es muy raro que el trabajo está bien hecho. ¿Por qué? Porque el corrector necesita 2 semanas para hacer ese trabajo. Y si te cobra menos, tiene que trabajar el triple. Y el día sigue teniendo 24 horas. Eso por un lado. O sea, las tarifas siempre hay que ver, yo siempre digo, hay que pedir 2 o 3 presupuestos y comparar, incluso 5 si se tiene ganas. Y además los correctores están acostumbrados a hacer una prueba de 2 o 3 páginas para que el autor vea lo que se corrige. Entonces, claro, si uno escribe ya un poco puede darse cuenta de, sabe cuándo comete errores recurrentes y demás. Igual que si te envían un texto corregido con 3 tildes y 2 comas, hombre, o sea, un corrector sobre todo de estilo, es probable que te asustes cuando abres Word y ves que tiene más rojo que verde, pero eso significa que lo que ha trabajado el texto lo ha trabajado bien. Y no significa por eso que haya cambiado el estilo del autor, no. Lo que hace el corrector de estilo es intentar decir lo que dice el autor, pero de manera correcta y de la mejor forma posible que se puede decir. De hecho, hay palabras que se pueden decir o frases que se pueden decir con 4 o 5 adverbios terminados en mente y es correcto. Ahora porque recuerdo un ejemplo que vi en la guía de cómo encargar una corrección. Es una frase correcta, perfectamente aceptada, pero claro, no es la frase ideal. Entonces, por ahí es donde va el corrector de estilo. Otra forma de saber si el corrector de estilo es bueno es preguntando siempre a otros colegas, a otros escritores, indagando en grupos. De hecho, hay grupos en Facebook y demás donde la gente se recomienda y demás. Y otra de las cosas es que raramente un buen corrector esté disponible hoy mismo para hacer tu corrección. Porque un buen corrector está trabajando constantemente. Entonces te puede decir, sí, puedo trabajar con tu libro, pero a partir de dentro de 2 semanas. Puedo coger tu libro dentro de X tiempo. También depende de una corrección ortotipográfica. El tiempo de leer el texto es el mismo. De leer tanto para hacer una corrección ortotipográfica como para hacer una de estilo. Lo que pasa es que la de estilo lleva más tiempo porque hay que trabajar mucho más el texto, volver, mirar, etcétera, etcétera. Pero te diría que lo más importante es que identificar un buen corrector es aquel que no está disponible hoy mismo para trabajar. Te puede decir, sí, puedo coger tu trabajo, llegamos a un acuerdo, una tarifa, etcétera, etcétera, dentro de 2 semanas, dentro de una, etcétera. El buen corrector está siempre trabajando, porque ya se han pasado los datos entre unos y otros clientes editoriales, autores, y está siempre ocupado, siempre trabajando. No sé si ha alcanzado a responder tu pregunta. Estupendamente, muchas gracias. De nada. Muy buena respuesta, Mariana, ¿eh? Muy buena. Bueno, Daniel, no sé si quieres preguntar. No sé si Daniel, Miren, Jairo, Eva,
las dudas que ustedes tengan en relación con los textos, con el proceso, etcétera. Quería preguntar, soy Eva, Hola. ¿en qué se fija un editor para coger un libro? ¿Qué le llama la atención al editor como experto? Vale. Tú dices un editor de una editorial para poder publicar tu libro bajo una editorial tradicional, por ejemplo. Sí. Vale. En varios factores. Hoy por hoy, una de las cosas que priman, que no tienen nada que ver con el texto, es si eres popular en las redes sociales o no. Si apareces en la tele, mejor. Lamentablemente es así, pero buscan autores que puedan vender libros. Porque no nos olvidemos que la editorial es una empresa y la editorial vive de vender. Y el único producto que tiene que vender es libros. Con lo cual, lo que quiere es vender libros. Es lo mismo que el señor que monta una panadería. Vive de vender pan. Entonces, la editorial no hace ni fomento de la literatura. O sea, cuando leemos una editorial que dice, hemos fundado una editorial para fomentar la literatura, dar espacio a los nuevos autores, eso es todo relleno. Una editorial lo que quiere es vender libros, porque de eso vive. Entonces, uno de los factores que se fija es que el autor tenga una comunidad. Luego, si eres famoso, mejor todavía, pero que tengas una comunidad, que ya, o sea, que sepas dónde están los lectores para poder venderles esos libros. Luego, por supuesto, es que la obra que tú le presentes al editor encaje en su catálogo. Muchos autores se quejan de que los editoriales rechazan libros, y es cierto. Por un lado, las editoriales están saturadas, porque se escribe más de lo que la capacidad que tienen ellas para publicar, y hay editoriales que reciben 100 obras a la semana. No hay ser humano que pueda leer eso, y tampoco van a contratar a 30 personas para que a lo mejor publicar un libro, porque no les sale a cuenta. Eso es cuenta de resultados, empresa, no les sale a cuenta. Entonces rechazan muchas obras porque no pueden leerlas, pero hay otras porque directamente hay gente que envía una novela a una editorial de literatura infantil y juvenil, cuando es una novela para adultos. Entonces la van a rechazar simplemente porque no encaja en el catálogo. Por tanto, si queréis presentar una novela o cualquier tipo de libro a una editorial, lo primero que hay que hacer es averiguar qué editoriales publican libros similares. Porque ese además va a ser un argumento que le va a llamar la atención al editor, porque en la carta de presentación ahí hay que decirles, mi libro es similar al de fulano, sultano y mengano que vosotros publicáis. Entonces el autor dice, atención que yo aquí ya tengo algo que a mí me interesa. Pues ya tengo algo que ya sé que encaja en mi catálogo y que además se parece a otro autor. Y si se parece a un autor de superventas, mejor. Ahora, tampoco hay que hacerse el loco y poner mi novela es un thriller del estilo de las que escribe Dan Brown, porque se van, o sea, hay que tener cierta mesura, digamos. No hay que irse muy por las ramas. Además, insisto siempre en que una editorial pequeña, al autor, yo creo más en las editoriales pequeñas que en las grandes. Las grandes, en España al menos, bueno, y en el mundo son cada vez las más. En España es Planeta y Penguin Random House. El tercer grupo es RBA, y son entre los que en realidad entre Penguin y Planeta se reparten el 80% del mercado. ¿Qué es lo que tienen estas grandes editoriales? Que necesitan producir libros, publicar libros constantemente para mantener su estructura. Entonces, tú publicas con Planeta, que a mí me da risa porque los autores les están deseando que Planeta les ofrezca un contrato, y es el peor contrato que se puede recibir un autor. Luego publicas el libro con Planeta. Si en 15 días tu libro no da el petazo, no vende, se te olvida, se te pasa a un lado, no se te destina ni un solo duro para marketing, y viene el siguiente libro. En cambio, en una editorial pequeña que hacen un esfuerzo enorme por publicar, y a lo mejor publican un libro al mes nada más, o 20 libros al año, cada libro es una apuesta tremenda, porque saben que todo lo que invierten en ese libro lo tienen que recuperar. Entonces van a seguir, puede pasar un año, 2, 3, y van a seguir haciendo marketing y hablando con los libreros y haciendo promociones, etcétera, etcétera, con los
con ese libro y con el autor con tal de que se venda. Por tanto, es importante fijarse sobre todo en las pequeñas, también porque es más fácil llegar. Es más fácil llegar a una pequeña que a una gran editorial. Llegar a un sello de Planeta, por ejemplo, es complicado llegar hasta ahí. Entonces, cuando se prepara una propuesta para un editor, además de que el libro debe encajar en su catálogo, ideal si el libro es similar a otro de los autores que publica la casa editora, hay que explicar básicamente hay que explicar en una 4 quién es el autor, de qué trata la novela y estas cosas que le digo de que la obra se parece a otras que ha publicado el autor en la casa. Y poco más, porque hay una cosa que es, no se molesten en hacer 3 páginas de una carta porque no las lee nadie. Esto es así, se lee el principio del primer párrafo, el principio del segundo, el principio del tercero. Si en esos 3 no se ha dicho algo interesante, chao, se pasa a otra cosa. Los editores no tienen tiempo, es una cosa fundamental. Cada vez menos, todos tenemos menos tiempo para hacer más cosas. Es decir, porque queremos hacer más cosas en el mismo tiempo y el día tiene las horas que tiene. Por lo tanto, hay que hacer muy cortito y al pie. Buen contenido, mejor si la obra llega ya corregida al editor, porque la impresión que le lleva el editor es de un autor responsable y por otro lado se le ahorra trabajo a la editorial, con lo cual también eso pesa en la cuenta de resultados y es importante. Y yo diría que cuando se le presenta a un editor no se envíe la obra entera, sino el primer capítulo. Si el editor se ha leído la carta y se ha leído el primer capítulo y le gusta, ya pedirá el resto. Y otra de las opciones es ir a través de los agentes editoriales. Hay editoriales que no aceptan manuscritos y les digo, no se empeñen en enviarles, porque directamente es que como los reciban los tiran. O sea, así de simple. No miran ni de quién vienen ni nada. O sea, como los reciban los tiran. Si dicen no se envíe, no se envíe. Porque no hay modo. La otra es conocer autores que ya publiquen en una editorial y que ese autor sea un poco el padrino de uno y le presente el editor, y esa es un poco, digamos, llegar al editor por una puerta del costado. Esa es una opción. Y la otra es con un agente literario. Con un agente literario que tenga realmente un pie en las editoriales, porque hay mucho agente literario que en realidad al final son correctores, pero no tienen acceso ni las puertas abiertas en las editoriales. Genial, puedo hacerte bueno, tengo una duda, Mariana. Claro, por supuesto. Me gustaría saber de qué manera o cómo tu libro ayuda a los autores indie, por qué tu libro es importante, por qué tu libro es interesante. ¿Cuál fue tu objetivo cuando tú creaste ese libro? ¿Qué respuestas nos da a nosotros que bueno, que estamos a veces descolocados, que no sabemos, que no tenemos la orientación o que no tenemos la experiencia de una persona como tú que sí se ha codeado durante muchos años en el mercado y que lo conoce muy bien? Sí, mira, básicamente era la de dar a conocer cómo se trabaja hacia adentro del sector editorial, qué es el proceso de edición, qué sucede desde que se acaba un manuscrito hasta que se tiene un libro. Y insisto siempre en lo de la obra, manuscrito original y libro, porque son 2 cosas totalmente distintas. El sector editorial es un sector bastante cerrado, lo ha sido bastante cerrado, y ahora, claro, lo que pasa es que ahora no puede contener la información como hacía antes, porque ahora con Internet es imposible contener la información. De hecho, hay muchas cosas que están en mi blog que no están en otro lado. O sea, yo soy consciente de eso, pero es que antes nadie lo decía ni nadie lo escribía. Hay una colección de libros que se llama Libros sobre Libros, del Fondo de Cultura Económica de México, que son muy buenos, está escrito por editores, para editores. Claro, hay muchas cosas de ahí que al editor indie no le interesa realmente, porque, por ejemplo, armar un catálogo o ir a comprar derechos a la Feria de Frankfurt a un autor independiente no le interesa, porque no tiene que hacer eso. Entonces, mi libro, primero, lo intento explicar de la forma más sencilla posible, con lenguaje claro, como lo explico en mi blog, a veces medio un poco pesado de ir paso por paso, pero creo que a veces también es necesario. El que lo sabe se saltará los pasos y ya está.
Pero el libro lo que intenta es explicar es este tipo de cosas que se hacen dentro del sector, lo que se hace en una editorial, para que el autor independiente sepa, o incluso muchas editoriales. A mí me sorprende que yo hago sesiones de consultoría y gente arma una editorial y luego averigua qué hace una editorial y cómo se maneja una editorial. Ya yo flipo. Pues siempre le digo, si tú tuvieras que montar una zapatería, o siempre digo la panadería, pero ya lo dije y recurro otra vez al mismo ejemplo. Pero si uno pone una panadería, hombre, yo creo que hay que averiguar cómo se hace el pan. Tú sabes que lleva harina, que lleva agua, que lleva levadura, pero hay unas proporciones, hay unas cantidades, eh, hay unos métodos, hay unos procedimientos que se siguen y después también tienes que saber cómo presentarlo para venderlo, etcétera, etcétera. Pues con un libro es igual. Por eso también hago mucha diferencia entre lo que es escribir, el manuscrito, la parte de la creación, etcétera, y otra cosa es hacer libros. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen que soy asesora literaria, digo, yo soy asesora editorial. Yo explico cómo hacer libros. O sea, yo no tengo la capacidad para explicar técnicas narrativas, por ejemplo. O sea, yo no, igual que cuando me dicen que soy escritora, digo, no, yo no soy escritora, yo soy cuando mucho autora o genero contenido, soy generadora de contenidos, pero yo no me considero escritora porque yo no tengo formación en escritura, sí la tengo en periodismo, pero digamos, nunca me he especializado en técnicas narrativas, en descripción de personajes, etcétera, etcétera. Pero sí puedo estructurar un libro de no ficción perfectamente, o sea, porque soy editora de enciclopedias, editora de libros de no ficción, y básicamente en el libro lo que explico es estas cosas que se hacen dentro de una editorial para que el autor y las nuevas editoriales las tengan a mano para saber cómo ejecutar algunas cosas. Algunas digo porque, por supuesto, el conocimiento siempre es amplísimo y no entra en este libro, ni yo tengo todo el conocimiento, válgame Dios, para volcarlo en este libro. Pero sí las cuestiones fundamentales, estos otros procesos, el de edición, corrección, diseño, maquetación, y después hay tips que doy con respecto al diseño, sobre todo planteo muchas preguntas. A veces es, porque un editor a veces lo que hace es plantearse preguntas y decidir. Y luego está quien ejecuta todo eso. Pero un editor, por ejemplo, nos encontramos con un libro, una novela, y vale, tiene prólogo. ¿Okay? ¿Quién va a escribir el prólogo? Eso lo decide un editor. La extensión del prólogo, va a llevar apéndices el libro, va a llevar una guía de personajes, va a llevar un glosario, va a llevar agradecimientos. ¿Dónde ponemos los agradecimientos? ¿Al principio, al final? Cosas así, todas estas cosas, preguntas que se debe hacer el editor y tomar decisiones al respecto, también las pongo en el libro. Porque incluso a veces no hay una forma exclusiva de hacerlo. O sea, todos sabemos que las palabras esdrújulas llevan acento. Eso es facilísimo, porque no hay lugar a dudas. Pero, por ejemplo, en una novela, ¿dónde ponemos el sumario? ¿Al principio o al final? No hay ninguna norma que indique que debe ir en un lado o en el otro. Por tanto, el editor o el autor-editor debe decidir dónde va. Y ese tipo de preguntas también las incluyo en el libro. Sobre todo, plantearse dudas, inquietudes, para poder avanzar con el trabajo y, bueno, tomar decisiones y seguir adelante. Sí, hola. Sí. Genial. Daniel, ¿ibas a ir tú? Sí, sí. Bueno. Hola, Mariana. Pues Hola, Daniel. quería preguntarte, Ray muchas veces nos ha dicho que para crecer como la espuma, para hacerse conocer en el mundo literario, lo bueno es hablar sobre temas que estén de actualidad. Y bueno, tú acabas de comentar que tienes más posibilidades si eres conocido, si sales en la televisión, en algún medio, si eres activo en las redes sociales, pero luego sobre qué temas sería conveniente tocar y no salir perjudicado, en plan de que haya troles que te ataquen y te hagan bajar puestos o te ataquen tu popularidad. Claro. Sí, mira, importante, hablar de lo que sabes. Porque si yo me pongo a hablar de medicina, a los 2 días me cierran la cuenta en Twitter, por ejemplo. Eso es importante, hablar de lo que sabes. Por eso hay muchos escritores que hablan de escritura, de creación de personajes,
yo siempre digo estas 4 o 5 cosas porque son las que tengo más a mano, pero por eso también muchos escritores dan talleres de escritura, clases de escritura, porque ¿qué conocen? Conocen el tema de la escritura. Incluso hay autores, por ejemplo, que no se dedican a esto, pero sí que hacen mucho, escriben, por ejemplo, sobre una determinada época. No sé, autoras que les gusta escribir novela romántica en la época victoriana. Pues ¿de qué hablan en sus blogs? No hablan solo de novela romántica, hablan a lo mejor de cosas que sucedieron en la época victoriana, que no tienen nada que ver con el amor en la época victoriana, pero son cosas que están unidas. Si escribes ciencia ficción, aunque no hables de tu libro o de cosas que están mencionadas en tu libro, seguramente tienes un bagaje que está relacionado con la ciencia ficción. Has leído libros de ciencia ficción, autores que escriben sobre ella, entonces puedes escribir sobre eso. Escribir sobre temas de actualidad, tienen que ser temas de actualidad que sepas. Porque si no, como dices tú, o sea, aparece un troll y te enseguida colleja, o sea, te revientan. Claro. Y es difícil cuando te atacan que luego tú, digamos, poder levantarte o que puedas recuperar la credibilidad. Entonces los blogs, yo por ejemplo hablo de hacer libros porque es de lo que sé. O sea, también me gusta, si planto algunas plantas en mi balcón, la planta crece, pero no me pongo a hablar de jardinería porque no lo sé. No sé cómo funciona esto. Entonces, creo que lo importante es que tanto en un blog, que es fundamental para darse visibilidad como autor, porque, entre otras cosas, porque en el blog se escribe. Entonces, si eres escritor, la mejor forma de demostrar cómo escribes es en un blog, porque si a la gente le gusta cómo escribes y lo que escribes, el día que publiques un libro, te lo compran. Eso es básicamente la acción-reacción con respecto a los libros. Y hazme recordar que te cuente ahora algo sobre la preventa de los libros. Pero fundamentalmente es eso, es hablar de lo que sepas. Primero, porque te vas a sentir cómodo tú, porque vas a tener argumentos si algún día alguien te dice algo de eso no es correcto. Y porque, básicamente porque es el tema que conoces y para que no te ataquen. No sé si te he respondido. Sí, la primera parte, ahora te queda lo de la preventa. Sí, lo de la preventa, ahora te lo iba a decir, no, que con mi libro, yo lo que hice fue una edición, una primera tirada, y lo que hice fue hacer una preventa del libro. Yo con la preventa cubrí los gastos de la editora, de la correctora y de la imprenta. Entonces, cuando yo publiqué el libro, ya tenía los gastos saneados. ¿Esto por qué es? Porque yo ya tenía lectores de mi blog. Entonces, al momento que dije, publico un libro, y además les hice un descuento especial por ser suscriptores de mi blog, yo solo con los suscriptores de mi blog cubrí el libro. Y esto es porque yo ya tenía lectores. Esto está enganchado también a lo que preguntaba Fátima, ¿qué es lo que buscan los editores? Porque es más fácil leer un libro cuando se sabe que tiene lectores que cuando no se sabe si habrá o no lectores. Por lo mismo, hay editoriales que lo que hacen es, de hecho, se llaman, lo que se hace es un scouting, lo que se hace gente que se destina a buscar libros de autores indies que no tienen los derechos cedidos a nadie, a rastrear a Amazon para hacerles una propuesta de publicación. ¿Por qué? Primero, porque si el libro está en Amazon y tiene buenos comentarios, significa que tienen autores. Se fijan también en la posición de venta en la que está el libro. Y otra de las razones es que el autor independiente no tiene los derechos cedidos a nadie, a ninguna editorial, ni a ninguna empresa, ni a nadie. Entonces está libre para poder hacer una oferta de un contrato editorial para publicarlo. Muchas gracias. De nada. Gracias, Mariana. Bueno, chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. La verdad es que la charla está siendo iluminadora.
realmente yo creo, bueno, hay muchos de los puntos que ella menciona que coinciden con lo que hemos ido repitiendo durante estos meses. Solamente abundo en relación con el tema de la publicación en Amazon, que sí hay que tener cuidado porque, bueno, hay una competencia y hay gente que hace competencia desleal y se dedica pues a comprarte el libro y a ponerte unas calificaciones que no se corresponden realmente con, con el contenido. Bueno, eso es algo que, mira, es algo bastante difícil de controlar. Amazon ya está tomando nota de eso. El problema, creo yo, es que los autores independientes tampoco tenemos demasiadas opciones. Hay que pensar que Amazon es el tercer buscador después de Google y de YouTube. Con lo cual, la gente va a Amazon a buscar cosas como abre Google, abre Amazon para buscar cosas. Y hoy en Amazon podemos comprar hasta shampoo y te lo mandan a casa. Entonces, claro, si un autor independiente quiere publicar y quiere publicar sobre todo libro impreso, no queda más opciones que Amazon. No hay ahora mismo otra opción más que Amazon, a menos que uno imprima sus propios ejemplares y vaya a hablar con los libreros, que van a ser los libreros que te conocen y de tu entorno. Pero no hay prácticamente forma de hacerlo de otra forma. Con las editoriales de autoedición que dicen que el libro va a estar en el Corte Inglés y demás, es el mismo sistema que Amazon. Tu libro no va a estar en el Corte Inglés, ni la FNAC, ni en ningún lado. En donde va a estar disponible es en un sistema informático, por si alguien va a esos lugares, pide tu libro y a la semana se lo mandará, o a las 2 semanas, depende. Es decir, es impresión bajo demanda. Es exactamente igual que Amazon. Yo he probado los dos servicios y sigue funcionando mejor Amazon que cualquier otro. Entonces, claro, es cierto que uno se arriesga a eso, pero también uno se arriesga que a lo mejor te pongan un mal comentario en Facebook. Y luego, claro, tengas que pedir que lo borren. En ese sentido, Amazon ha mejorado un poco de prestar atención. A mí, por ejemplo, no podía hacer comentarios en nada porque consideraban que mi relación era tendenciosa con algunos libros, pero me daba gracia porque la misma relación tendenciosa me la aplicaban con un bote de sal que había comprado. Y, o sea, no me dejaban directamente hacer comentario de nada, ni del libro, ni del bote que había comprado, ni nada. Entonces escribí y me desbloquearon y no hubo problemas. Y también tuve alguien que se dedicó a dejar todo lo que encontraba sobre mí en Amazon. Bueno, en realidad en este momento ahora había 2 publicaciones y lo que hice fue escribir a Amazon y decir, mira, esta persona primero es un usuario anónimo, solo se ha registrado para dejar los dos comentarios malos sobre mí, es un cliente Amazon, o sea que no tenía ni nombre ni nada, no había ni siquiera comprado el libro y escribí y efectivamente retiraron los 2 comentarios. Con lo cual también funciona esto de reclamar a Amazon. Y desde el momento que uno publica un libro se expone a que te lo pirateen, a que te digan lo que has escrito es horrible, no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de, siempre hay un porcentaje que no nos gusta, pero que también hay que asumirlo. O sea, creo que para los autores es importante asumir eso, que hay gente a la que tu libro no le va a gustar. Y hay gente a la que le va a dar envidia, y hay otra gente a la que le va a repatear. Y eso hay que estar preparado también para asumirlo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguien tiene alguna otra duda, si alguien quiere preguntar algo. Jairo, Miré, Ollín. Sí, perdón. Buenas tardes. Me gustaría, bueno, primero que todo, pues me ha gustado mucho la charla. Gracias a Mariana por ello. Me gustaría saber dónde puedo comprar el libro Publicando con Calidad. Si me informáis sería genial. Bueno, en Amazon. Yo les mando luego el enlace porque está además en la entrevista que publiqué yo. Yo mañana de todas formas se los mando otra vez para que ustedes lo vean y lo publico en el grupito de la escuela, etcétera. Yo creo que es muy interesante. Yo creo, además que se nota la calidad, lo que ha dicho, muy meditado, unos razonamientos muy interesantes. Me parece que realmente hemos ganado un poquito hoy en sapiencia gracias a la presencia de Mariana. Sinceramente,
muy contento yo también. Mariana, esta es tu casa. No sé si alguien más quiere preguntar algo, porque tampoco la quiero excederme, ¿no? ¿Alguna última preguntita así? A ver, un segundito que hay un mensaje por aquí. Ah, estupendo, Eva. Gracias por el tiempo, dice Eva, y por los conocimientos. Ya saben que el libro de Mariana está en Amazon y bueno, en la entrevista que yo publiqué, que la publiqué hace varios días, están los enlaces ahí. Lo más interesante, una de las cosas más interesantes para los autores, sobre todo autores con calidad como Mariana y con una experiencia que han dedicado su tiempo a venir a compartir con nosotros desinteresadamente, que eso lo hace poquísima gente, y a ser sinceros y a decir lo que hay y qué es lo que está pasando. Yo creo que lo más interesante, la mejor, una de las maneras más interesantes es pues comprar su libro y dejar un comentario ahí. Si ustedes lo consideran apropiado y oportuno. ¿Por qué? Porque ya sabemos ya que los comentarios en Amazon mejoran el ranking y hacen que los libros suban. Un comentario honesto, un comentario sincero, que es lo que yo siempre digo, sin caer en los favoritismos, etcétera. Yo creo que se lo merece, yo también lo voy a hacer. Que no he comprado ninguno de los comentarios que están en... No. Son 12 nada más. No, lo digo porque ahora recordé que también hay grupos en donde se canjean los comentarios y entonces también se vuelve un poco sospechoso. No. Yo por mi parte dejaré mi comentario, te dejaré mi opinión. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, yo creo que realmente ha sido una charla espectacular, como yo pensaba que iba a ser. Y bueno, Mariana, esta es tu casa, lo que necesites, ya sabes. Gracias. Pues nada, chicos, cierro la charla y la preparo para mañana subirla y bueno, para que también la tengan ahí. Gracias a todos, ¿eh? Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches, gracias.